Saludos, amigos de participantes del Diplomado de Sistemas Acuícolas Sustentables que adelanta la Academia de Ciencias Agrícolas de Venezuela. Nos corresponde en el módulo sexto, Principios de Sanidad y Patología en Acuicultura, nos corresponde hoy tratar el punto 3, denominado Tratamiento de Enfermedades. El objetivo propuesto para este tema es dar a conocer las medidas preventivas y terapéuticas regularmente empleadas en el tratamiento de enfermedades de los peces de aguas cálidas. Bien, a manera de introducción al tema, es importante recordar aquella vieja premisa, aquella premisa que aprendimos de nuestros padres y abuelos, que señalaba que prevenir siempre es el mejor y más efectivo remedio. ¿Ok? Nada como la prevención. En el argot militar se utiliza que la prevención, 1 gramo de prevención es mejor que 1000 toneladas de remedio o de repuestos. ¿Okay? Para esto, pues sencillamente es importante guardar muchos cuidados. Al momento de los sistemas productivos, cualquiera, es importante guardar muchos cuidados. Por ejemplo, en el caso de la acuicultura, por supuesto, por ejemplo, mantener una nutrición adecuada en nuestro sistema productivo. ¿Okay? Una nutrición ajustada a la especie, ¿sí? En la cantidad y en el tenor proteico y energético para la especie. Bien. Lo otro que debemos guardar, mantener en cuidado, son las condiciones ambientales adecuadas del sistema productivo. Sí, en el caso de la acuicultura, por supuesto, control sobre la calidad de agua. Mantener una vigilancia constante, permanente, periódica, sobre los parámetros físicos, químicos, biológicos e inclusive tecnológicos de la calidad de agua. ¿Okay? Otra condición que hay que considerar es la disminución de los factores generadores de estrés. ¿Sí? En lo posible debemos evitar factores generadores de estrés. Todo aquello que incida negativamente en las especies que tenemos en nuestro sistema productivo. Bien, otra es el uso racional de los productos necesarios en nuestro sistema productivo, en este caso los medicamentos. Nuestro sistema tradicionalmente no lleva ningún medicamento, no salvo la sal, ¿sí? La sal o la cal como remediadores, pero como medicamentos pues no son considerados como tal, ¿no? Otra consideración a tener presente es una supervisión técnica. Debemos mantener una supervisión sobre el cultivo, de tal manera que cualquier anormalidad podamos nosotros corregirla. Hacer un diagnóstico rutinario de nuestros sistemas productivos. Esto implica que en algunos casos tengamos que tomar algunas muestras de agua o de peces y enviarlas al respectivo laboratorio para su análisis. Y finalmente, pues un manejo adecuado de los desechos que el sistema genere. ¿Sí? Por ejemplo, las aguas, enviarlas cuando hay que desecharlas, hay que enviarlas adecuadamente para su drenaje. Los lodos o sedimentos, si hay necesidad de removerlos, igualmente disponerlos en algún sitio que permita el secado y la aireación y con ello la muerte de elementos o agentes patógenos. Los peces muertos, disponerlos adecuadamente en algún sitio para evitar contaminación. Bien. Ahora, hay algunas medidas que podemos considerar, que podemos tomar en cuenta, que podemos llevar adelante para un control sanitario. Estas van a ser ajustadas al origen de la enfermedad. Cuando son enfermedades que han tenido un origen infeccioso o cuando son enfermedades que han tenido un origen no infeccioso. Recuerden ustedes que estos dos puntos los hemos descrito muy bien en la primera clase, ¿no?
Las enfermedades de origen infeccioso, pues son aquellas que han tenido como agente etiológico los virus, los hongos, las bacterias y los parásitos. Muy bien. Eh, que dan origen de manera directa a algún proceso patológico. Y las de origen no infeccioso pues son aquellas que han estado asociadas a variaciones en los parámetros físicos y químicos del agua, a alteraciones del ambiente por algún contaminante, polutante, asociadas a la alimentación y nutrición. ¿Qué otra cosa? Asociadas a una ineficiente manipulación de los individuos que les han causado lesiones físicas y mecánicas y aquellas debidas a causas propias de los individuos como algún defecto metabólico de tipo genético fundamentalmente, ¿no? Entonces, en cuanto a estas a las medidas a considerar en el control sanitario para las para las enfermedades de origen infeccioso, pues podemos considerar las siguientes, ¿no? Manejo de la fuente que origina este proceso patológico, esta morbilidad, al agente etiológico fundamentalmente, de tal manera de controlarlo, evitarlo, aislarlo y eliminarlo si es posible, ¿okay? Otra consideración es el aislamiento en caso tal de individuos enfermos, aislarlos de tal manera de que se evite una diseminación de este agente etiológico. O en dado caso de individuos nuevos de nuevo ingreso a la granja, pues colocarlos en algún recinto especial o aislado, de tal manera de realizarles una cuarentena para evitar que si ingresan a la granja con algún proceso, algún agente etiológico, se pueda observar y eliminarlos, ¿sí? O darles el visto bueno si no han presentado signos o síntomas de algún proceso patológico. Otra medida que se puede considerar es la eliminación de ejemplares, ¿no? Ejemplares que se encuentren enfermos, que están mostrando algún proceso patológico y que no, fundamentalmente de alguna enfermedad que no podamos controlar. Entonces es mejor eliminarlos del sistema, de tal manera de evitar la diseminación del agente etiológico al resto del sistema productivo, ¿no? Otra medida que puede llevarse a cabo es la desinfección, ¿no? Utilizar mecanismos o elementos desinfectantes con el fin de controlar la diseminación de este agente etiológico. Y otra medida, finalmente, es el tratamiento con algún medicamento apropiado en la dosis indicada, ¿sí? Con las condiciones del medio adecuado, ¿sí? Esas son fundamentalmente medidas de control sanitario para el caso de enfermedades de origen infeccioso. Ahora, ¿qué podemos hacer para el caso de enfermedades que han tenido origen no infeccioso? Bueno, una adecuación de los factores de manejo, ¿sí? De tal manera de optimizar, ¿sí? Optimizar por un lado y aislar por otro lado un sistema de otro, ¿no? La levinaje, separarlo del levante y del engorde, por ejemplo, ¿no? Eso es adecuar un sistema de manejo. ¿Qué otra cosa? Desinfectar, ¿cómo se llama? Las artes de pesca, un control del manejo acuático, optimizarlo, de tal manera de que el agua de un sistema no vaya al agua del otro, no sea en la fuente de otro sistema. Selección y mejoramiento genético, eso se puede hacer en el caso tal de granjas que realicen sistemas reproductivos. Ajuste de dietas, ¿sí? Tanto en calidad como en cantidad, y eliminación de fuentes de contaminación, ¿okay? No solo la eliminación, sino la buena disposición de ellas. Muy bien.
En la presente diapositiva pues señalo una de las medidas de control sanitario empleada en las enfermedades infecciosas, ¿no? Es la cuarentena, lo que denominamos cuarentena, que tal cual como lo describo allí no es otra cosa sino una medida de control en el cual son observados por algún tiempo animales que son recibidos en la granja y que proceden de otro lugar que que pudieron haber estado en contacto con enfermedades o en riesgo de tener esa enfermedad. Durante el periodo de incubación de las enfermedades prevalentes en el país de origen, ¿sí? Es decir, que durante ese tiempo que se tomaron, pudieron haber estado con cierto riesgo de contraer la enfermedad que prevalece allí en ese lugar de origen. Al traerlos a nuestra granja, al mantenerlos en cuarentena, nosotros lo que pretendemos es descartar la presencia de esas enfermedades. Y lo vamos a descartar dándoles un tiempo, el tiempo de incubación de algún agente etiológico que se sospeche que los peces pudieran tener. Bien. Bueno, creo que lo he dejado claro, ¿no? Sin embargo, la descripción que hago allí en la diapositiva está muy completa. Ahora, en cuanto al control de enfermedades, en la actualidad existen bastantes y nuevas tendencias en todo el mundo que son de manejo de este control de enfermedades que resultan ser alternativa al control químico que tradicionalmente se viene empleando para el control de enfermedades. Esto lo que persigue es, ¿cómo se dice? Manejo en cuanto a calidad de agua, manejo en bienestar animal, manejo en alimentación, nutrición, ¿sí? De tal manera de crear individuos, de hacer sentir bien a los individuos sujetos a nuestro cultivo, en lugar de tener que utilizar la cura, ¿ok? La cura en este caso sería un control químico. Para ello, pues, la industria, los diferentes clústeres, están desarrollando animales resistentes, ¿no? En Chile, por ejemplo, se ha manejado, no genéticamente, pero sí, ¿cómo se llama? En cuanto a mejoramiento, el mejoramiento genético que se le ha hecho al salmón permite que ya los salmones se desarrollen mucho más rápido. Chile aún presenta deuda en cuanto a un mejoramiento genético que haga que los nuevos individuos sean resistentes a las enfermedades que prevalecen aún en los sistemas de cultivo de Chile. El uso de inmunoestimulantes, en esto también ha avanzado Chile en la industria del salmón, de tal manera de mejorar los sistemas inmunológicos de los peces, de los individuos sujetos a cultivo, y que permitan resistir hasta cierto punto a las vacunas, por ejemplo, ¿sí? Que permitan resistir a las diferentes agentes etiológicos. El uso de prebióticos, probióticos, cultivos de alimentación sinérgica, etc. Esas son medidas o nuevas tendencias que se están manejando en la actualidad, entre otras que al momento pues no recuerdo, pero que resultan ser una alternativa viable, amigable con el ambiente, contribuye a un mejor bienestar animal, en sustitución de lo que hasta ahora se había manejado como tendencia, que es el control químico, ¿no? Estoy señalando aquí en el tratamiento de enfermedades un proceso simple, sencillo, ¿no? Una vez diagnosticado o identificado el agente etiológico causante del proceso patológico, nosotros seleccionamos, seguido por supuesto, para este diagnóstico tenemos que cumplir los 5 pasos que hemos señalado en la clase 1, ¿no? Para el diagnóstico de enfermedades.
Pero una vez realizado esto e identificado el agente etiológico, vamos a seleccionar el medicamento adecuado en la dosis con el principio activo o ingrediente activo apropiado, la cantidad, en las condiciones de ambiente y finalmente aplicamos el mismo medicamento, ¿no? A través de alguna vía que seleccionemos al momento. Esto aparte lo vamos a ampliar más adelante. En este tratamiento de enfermedades hay que considerar algo antes de iniciar la terapia, ¿no? Primero, comprobar la calidad y condiciones de las instalaciones en el cual vamos a realizar el tratamiento. Segundo, garantizar una densidad mínima de peces en los diferentes estanques y mantener el suministro de aireación artificial de tal manera de evitar que en algún momento el mismo medicamento afecte el oxígeno disuelto, por ejemplo. Aplicación del medicamento en las horas más frescas del día, en la mañana o en la tarde, de tal manera de que la temperatura del día, del ambiente, no nos afecte el medio acuático. No alimentar los peces antes o durante el tratamiento, ¿sí? Debe haber una, ¿cómo se llama eso? Una dieta previa y una dieta posterior, durante y posterior a la aplicación del tratamiento, porque los peces van a estar un poco estresados y no van a alimentarse. Tiene que haber una prueba de desafío terapéutico, de tal manera de saber, de eso se hace con pocos individuos en un recipiente pequeño, de tal manera de saber si el medicamento le va a caer bien, ¿no? O no los va a matar, en pocas palabras. Debe haber una observación constante durante la terapia. ¿Sí? Cualquier anormalidad debe ser corregida inmediatamente. Y por supuesto, para todo esto tiene que haber un registro, ¿no? En una tabla se debe señalar todos los datos necesarios, el día, la fecha, la hora, el producto aplicado, en qué recinto se llevó a cabo eso, qué medicamento, qué principio activo, en qué dosis, etc. Entre otras consideraciones que son importantes antes de iniciar la terapia. ¿Okay? Los aspectos generales sobre la farmacoterapia en piscicultura hay varios aspectos que hay que considerar, ¿no? O criterios. Primero es el criterio para el uso del medicamento. Segundo, la vía de administración del medicamento. Y tercero, la prescripción adecuada de dicho medicamento, ¿no? En cuanto al primero, criterios para el uso del medicamento, debemos conocer la efectividad que tiene el medicamento ante el agente etiológico sobre el cual va a actuar. Y esto tradicionalmente se ha hecho en el caso de los antibióticos a través de un antibiograma. Segundo, la toxicidad del medicamento, qué tan letal puede resultar en una población, ¿no? Esto se evalúa a través de la dosis letal, la prueba de la dosis letal 50 con una población piloto en un recipiente pequeño, ¿no? Un número determinado de peces. En cuánto tiempo el 50% de la población muere producto del uso de este medicamento, ¿no? La farmacodinamia del medicamento, interacciones farmacológicas del medicamento con otros medicamentos o con otros elementos del sistema, sí, fundamentalmente dureza al agua, alcalinidad, pH, carga orgánica, etc. Los costos del empleo del medicamento. Y también hay que considerar otras reglas como la indicación adecuada, una aplicación precoz y una posología correcta. En cuanto a las vías de administración del medicamento, pues hay dos maneras, ¿no? Un tratamiento sistémico y tratamiento local. El tratamiento sistémico puede hacerse oral o a través de la inyección. Cuando se suministra oralmente un medicamento, pues generalmente en los peces se hace, o en los organismos acuáticos se hace a través de mezclado con alimento. Y para esto hay que hacer un cálculo, la dosis con relación a kilogramos de alimento,
¿sí? A kilogramos de alimentos a suministrar. Y la otra manera pues es a través de la inyección, ¿no? Conocemos 3 vías: intraperitoneal, intramuscular e intravenosa. En los peces la intravenosa es menos frecuente por lo tedioso que resulta la aplicación, ¿no? Lograr una vía venosa en un pez. Sí se puede hacer, pero es más tedioso. Esto está dado más para el laboratorio. En el tratamiento local, pues si se va a hacer de manera tópica, ¿sí? Sobre algún punto específico del pez, o a través de baños, ¿sí? A través de baños. Los baños pueden ser inmersión por corta duración, por larga duración o permanente también, y hiperosmóticos también, ¿no? Un ambiente cargado bastante con el medicamento. En cuanto a la prescripción adecuada de medicamento, es importante llevar un registro para eso, ¿no? El nombre, la presentación del medicamento, si el medicamento lo respalda una marca comercial o genérico, la dosis a emplear o empleada, miligramos por kilogramo o por peso vivo del animal, o miligramos por kilogramo del individuo, o miligramos por litro de agua, ¿ok? Hay que considerar eso también. El medio de administración, si es a través del agua, en baños, o ingerido a través del alimento. La frecuencia de alimentación, cuántas veces al día o cuántas veces por semana o por mes. La duración del tratamiento, ¿sí? Baños cortos, baños largos. La fecha y otros datos referidos a la aplicación a la aplicación y del mismo medicamento. El medicamento pertenece a tal lote, se suministró a tales estanques, producto del caso tal, identificar el caso, propietario de la finca o de la granja, la firma del técnico, entre otras cosas, ¿no? Es importante considerar. La desinfección es una práctica muy frecuentemente usada en los sistemas productivos acuícolas modernos. Se está realizando aun cuando no haya algún proceso, es un proceso regular, ¿no? Aun cuando no haya algún proceso de enfermedad alguna, ¿no? Un desinfectante es una sustancia química que tiene un poder biocida, pero que no diferencia entre elementos patógenos y elementos benéficos al sistema productivo. Un desinfectante tiene la capacidad o la propiedad biológica de matar, ¿sí? Es decir, es biocida, microbiocida, ¿sí? Ha sido elaborado en base fundamentalmente a determinados microorganismos, ¿no? Generalmente son de amplia acción. Hay que considerar mucho el ambiente en el cual se va a aplicar, fundamentalmente si existe materia orgánica, cómo se encuentra la dureza, etc. Hay que utilizar una concentración efectiva, una dosis efectiva del desinfectante, ¿no? Hay que considerar el tiempo de exposición, la temperatura, la dosis que señalé anteriormente, ¿no? Sobre todo esa dosis referida a superficie o volumen, ¿sí? ¿Ok? Es decir, miligramos o gramos o porcentaje en base a superficie o a volumen de agua. ¿Cuál va a ser el método de aplicación? ¿Sí? Asperjado, disuelto en el agua. Sí, bueno. Generalmente esta práctica la realiza personal entrenado, ¿no? En las granjas
modernas, todo el personal está entrenado para el uso de estos desinfectantes. Y además este personal debe estar protegido adecuadamente, ¿no? Con lo que se llama EPP, Equipos de Protección Personal. Y pues debemos conocer cuánto nos cuesta esto y qué beneficio nos trae. Generalmente pues esto ya está calculado y son más los beneficios en la aplicación, o la relación beneficio-costo es apropiada. Unos ejemplos de desinfectantes son la cal clorada, la cal viva, el formaldehído, la verde malaquita, el amonio cuaternario, soluciones yodadas, el permanganato de potasio. ¿Sí? Y en esta diapositiva estoy mostrando los porcentajes del ingrediente activo y algunas dosis, en el caso del permanganato, alguna dosis recomendada también, ¿no? En las siguientes 4 diapositivas estoy mostrando las dosis de desinfectantes más empleados, ¿no? O productos terapéuticos empleados. En el caso, fíjense ustedes esta primera diapositiva en el uso de sulfato cúprico en estanques. Tengo ahí en la tabla tengo dos columnas. Una referida a la dureza del agua, ¿sí? De la cantidad de carbonato de calcio, miligramos de carbonato de calcio por litro de agua que se pueda medir en el agua, y de acuerdo a esta dureza la dosis a emplear del sulfato sulfato cúprico o sulfato de cobre en miligramos por litro. Bien. En la siguiente diapositiva, las dosis de algunos medicamentos para monogeneos. En este caso presento la 2,4,6 sal, ácido acético, sulfato de cobre, placicuantel, permanganato de potasio y formaldehído. Igualmente las dosis de este producto a utilizar en gramos, en miligramos, por litro de agua o por kilogramo de peso vivo o por kilogramo de alimento a emplear. ¿Ok? Y el modo de administración en baño, si es baño corto, baño largo o baño permanente. ¿Ok? Y qué observaciones hay que tener presente al momento de aplicar el producto, ¿no? Y a qué al grupo etario, cómo lo voy a preparar, etcétera. Algunas observaciones, bien. Y en la diapositiva 21, la dosis de algunos medicamentos que se emplean para trematos digeneos. Por ejemplo, igualmente, ¿no? El producto, la dosis, el modo de administración, la observación. En cuanto a productos, el óxido de diN-butilestaño, el praziquantel y el sulfato de cobre. La dosis a emplear, miligramos o gramos por kilogramo de peso vivo o por kilogramo de alimento o por volumen de agua. El modo de administración, si es en la dieta, si es con el alimento para ser ingerido o si es baño permanente. Y algunas observaciones que hay que tener en consideración al momento de aplicar el producto. Finalmente, para concluir, debo señalar algunas consideraciones personales que he tenido en la aplicación de algunos productos como medidas terapéuticas o preventivas. Sí, he empleado la sal bastante, especialmente contra los agentes etiológicos de origen parasitario, especialmente protozoarios, y ha habido resultados positivos, ¿no? Tanto en prevención como como medida terapéutica. Inclusive he utilizado dosis hasta de 50 gramos por litro de agua. ¿Ok? Gramos de sal, cloruro de sodio de manera industrial, ¿no? La sal industrial por litro de agua.
Entonces, en baños cortos, por supuesto, ¿sí? Pero estos baños cortos, pues no es como tal, ¿no? Yo los he utilizado directamente en los estanques. Lo que hago o lo que he hecho es calcular un espacio en una de las esquinas del estanque, más que todo aquellas que están próximas al drenaje, ¿no? Al sistema de drenaje. Calculo más o menos la superficie y la profundidad, y con ello obtengo el volumen de agua aproximado que puede haber allí en ese espacio seleccionado. Allí reúno los peces con el chinchorro y le aplico la sal en dosis que, repito, pueden llegar hasta 50 gramos por litro de agua. No las dejo allí inclusive mucho más de media hora. Sí, no, la sal rápidamente tiende a ir de la zona concentrada a la zona menos concentrada, ¿no? Entonces no hay que temer mucho. Sin embargo, pues siempre va a haber alguien observando allí, ¿no? Si no estoy yo, estará alguien observando. De tal manera, de cualquier anormalidad, ponerle remedio. Ya sea a través de un motor bomba o electrobomba que suministre agua inmediatamente, o liberar los peces al resto del estanque. Otra medida ha sido la aplicación de cal agrícola o cal dolomítica, también durante el cultivo, por las orillas del estanque, ¿no? En una dosis regular, conociendo, ¿no? Teniendo un aproximado del valor de la dureza y la alcalinidad del agua, pues una dosis aproximada de carbonato de calcio o carbonato de magnesio. Nunca esa dosis va a ser igual a la dosis que debería aplicarse al estanque si estuviese vacío, si estuviese solo con agua, como para corregir pH. No, nunca será igual, ¿no? Pero es una cantidad simbólica realmente, ¿no? Eso ha ayudado mucho a modificar un poquito, a tratar de ajustar un poquito el pH del agua. Sí. Y con ello la acción del amonio, o del amonio ionizado, fundamentalmente, ¿no? ¿Qué otra cosa he empleado? Sí, el óxido de calcio. El óxido de calcio o ¿cómo se llama? La he mencionado. El óxido de calcio. Ya, la cal de construcción. Esta la he empleado una vez vaciado el estanque, en aquellos estanques que hayan tenido algún proceso de morbilidad o mortalidad inclusive. Una vez cosechado el producto, drenado el estanque e iniciado el proceso de asoleado y aireado, le aplico óxido de calcio. Y después se deja varios días allí hasta unos 5 días después, para que la acción de los rayos del sol y del aire incida sobre cualquier agente etiológico que pueda quedar allí, y además para que haya la materia orgánica se descomponga fácilmente, se acelere el proceso de descomposición de la materia orgánica y se mineralice lo que haya que mineralizarse. Después sí se podría iniciar otro nuevo ciclo. Esto ha tenido efecto, ¿no? Ha tenido un efecto positivo, esta acción. ¿Qué otra cosa he empleado? Bueno, en Colombia una vez tuve la oportunidad de emplear permanganato de potasio ante la acción de piscinodinio. Realmente no pude conocer los resultados luego, ¿no? Fue con un productor privado que fui una vez, pero no volví realmente, no pude volver luego. ¿Qué otra cosa? Aquí en Venezuela, afortunadamente, no he tenido oportunidad de emplear el permanganato de potasio por lo difícil de conseguir, ¿no? ¿Qué otra cosa? No he tenido oportunidad de utilizar el praziquantel, aun cuando ha habido problemas de tremátodos de Higieneo, fundamentalmente, porque pues sí se consigue el praziquantel, ¿no? Pero no ha tenido necesidad, no
No he tenido necesidad, no he tenido así, no he estado en el sitio en el momento, ¿ok? Mm, ¿Qué otra cosa? Bueno, esas son algunas de las experiencias que he tenido con respecto a tratamiento contra enfermedades aquí de nuestros peces, ¿ok? Bien, bueno, muchas gracias. Espero que estas 3 clases hayan sido del agrado, satisfaga algunas expectativas que puedan tener y deje sembrada otras para que ustedes puedan consultarla o resolverlas. Como pueden entender, no son clases cortas, tuvieron que ajustarse. Me falló mucho la tecnología. Ofrezco disculpas especialmente al profesor Otto por la demora en la presentación del material. Tuve muchos inconvenientes. Primero, la elaboración del material. Yo pensé que iba a hacer clases en vivo, ¿sí? Pero a través de algunas de las plataformas. Pero no fue así y pues hubo necesidad de ajustarla. Y en ese proceso de ajuste yo no contaba con los mecanismos ni con los programas, y afortunadamente recordé que el Movie Maker puede servir para esto y pude terminarla. Pero antes de esto tuve inconveniente de que se me dañó el computador y bueno, algunos inconvenientes. Había preparado el material en PowerPoint, pero el audio no funcionó, de acuerdo a lo que me dijo el profesor Otto. Bueno, ya estamos listos, ¿no? Espero que sea del gusto de todos. Y sí, algunas cosas pude confundirlas al momento por la dinámica de la grabación del sonido. No soy tan experto en esto. Pude haber caído en la pronunciación de una palabra que no corresponde. Ofrezco disculpas en esto, ¿no? Trataré de mejorar. Muy bien. Bueno, lo que queda, creo que hay que cumplir con una tarea, una asignación. Voy a esperar las instrucciones del profesor Otto para cumplirla, ¿ok? Bueno, muy amable, muchas gracias.